Bien, la Dirección Nacional de Bibliotecas y el portal de revistas les dan la bienvenida al ciclo de formación denominado y aplicada a la gestión editorial entre lo que sabemos y lo que hacemos. Hoy tenemos nuestra segunda sesión, que es la charla llamada Consideraciones éticas al incorporar IA en la gestión editorial, principios y recomendaciones, que está a cargo de la maestra Liana Penabad Camacho. Ella es máster en Administración Universitaria de la Universidad de Costa Rica, es académica investigadora del Centro de Investigación y Docencia en Educación CIDE de la Universidad Nacional, también de Costa Rica, y del Centro de Formación Pedagógica y Tecnológica Educativa de la Universidad Técnica Nacional. Ella es editora de la revista electrónica Educaré del CIDE y es editora asociada del DOA. Es docente de maestría en gestión educativa y liderazgo y ha publicado sobre gestión universitaria, producción académica, ciencia abierta y gestión editorial. Y también es expositora internacional en temas relacionados con gestión editorial y ciencia abierta. Diana, quiero extenderte el agradecimiento por que estés aquí el día de hoy, haber aceptado nuestra invitación. Es un gusto poder tenerte y poder escucharte y que nos compartas pues todos tus conocimientos relacionados con este tema. Entonces, te dejo, el espacio es todo tuyo. Perfecto, bueno, espero que me estén escuchando bien. Yo quiero empezar extendiendo un agradecimiento a Julián Arcila y a ti, Joana, por la organización y hacer posible esta actividad. Y pues les envío un saludo muy cordial, muy cálido, pero lluvioso desde Costa Rica y desde la Universidad Nacional. Voy a compartir la presentación que preparé para hoy. Vamos a ver. Mire, me está pidiendo un permiso. Ah, bueno, ya le apareció aquí, qué bien. Pensé que me iba a dar estos permisos de salto del Meet y volver a entrar, pero aquí ya está. Entonces, les voy a pedir que me confirmen que pueden ver la presentación. Voy a ponerme en modo presentación y voy a cambiar una diapositiva. A veces me molesta un poco con esto, entonces quisiera que me confirmen si sí se cambió la Es diapositiva y lo correcto. pueden ver. Sí, estamos Fantástico. viendo tu contenido ahora. Perfecto, fantástico. Entonces voy a devolverme un momento a la portada, nada más para pues comentar que hoy vamos a hablar un poco de inteligencia artificial desde la perspectiva de qué consideraciones éticas deberíamos tomar en cuenta para el trabajo que hacemos desde la gestión editorial y en la publicación científica. Esta presentación va a tener tal vez tres grandes partes. Una de ellas es hablar un poco del contexto que está pasando con IA en nuestras realidades inmediatas y algunos conceptos que creo que es relevante que abordemos para tener una mejor comprensión de las propuestas y las consideraciones éticas. Después vamos a hablar de dos documentos que diría yo tal vez son los que hoy nos permiten estar hablando un poco de este tema acá, que son la Declaración de Heredia, que habla desde unos principios sobre cómo gestionar editorialmente la IA, y la guía de uso que de alguna forma reúne de manera más práctica lo que la declaración nos dice en términos de principios. Y después quería mostrarles ya como cierre algunos ejemplos de uso y de aplicación de estas cosas que nos van proponiendo ambos documentos. En principio, dentro de este abordaje del contexto, siempre nos parece, cuando hemos hablado de estos temas, importante hacer ver estos elementos que están acá. Uno de ellos es que lo que yo les voy a contar viene desde una perspectiva de gestión editorial en educación superior pública y en una institución que es muy comprometida con el trabajo en ciencia abierta. Entonces, pues los extremos de todo lo que yo les voy a contar vienen desde allí. Creo que una cosa importante que tratamos de mapear en los documentos que voy a compartirles hoy o de los que voy a hablar es que siempre estuvieron pensados para poder contemplar nuestra diversidad. En principio era nuestra diversidad en mi institución en términos de cuán diferentes eran las revistas, sus disciplinas, sus capacidades instaladas en recursos, en personal, pero también de pronto esto se volvió la realidad de la diversidad nacional y de pronto esto también se volvió la diversidad de la región latinoamericana. Entonces, en alguna medida, los tanto principios como las prácticas específicas apuntan a que
la mayor diversidad posible de aplicaciones disciplinares dentro de nuestras realidades nacionales se puedan dar. Otro elemento muy importante es que estemos muy conscientes de que en el momento en el que estamos del proceso de adopción de herramientas de inteligencia artificial en cualquier área de aplicación, vamos a hablar específicamente de las académicas, requiere que vayamos dejando rutas trazables y que haya una enorme confiabilidad sobre lo que vamos haciendo. La historia, como veremos en lo que vamos a ir comentando, lo que nos dice es que todavía no tenemos aplicaciones 100% confiables. Tenemos, probablemente ya ustedes han escuchado el término tendencia a la alucinación, podemos tener datos inexactos, datos imprecisos, probablemente ya ustedes han escuchado muchas historias sobre cómo las diferentes aplicaciones de pronto se inventan referencias o fuentes de información. Entonces, realmente hacer este proceso de filtrado de contenidos, de ir dejando rutas trazables, de documentarlas, de declararlas, es lo que va a ir acompañando cualquier proceso de adopción de IA en investigación, por ejemplo, de confiabilidad, y eso será lo que nos da certeza sobre que el uso que hemos hecho es adecuado y que quien lea o quien pretenda usar el conocimiento generado por documentos acompañados de IA estén tranquilos de que ha habido rigurosidad en el proceso de investigación. Otro elemento importante allí es que nosotros en esta presentación vamos a trabajar en aspectos prácticos desde la perspectiva de edición. Dicho eso, creo que en algún momento todos y todas, desde el plano personal, pero también desde nuestros equipos de trabajo, tenemos que hacer esto último que dice la diapositiva, que es abordar los debates morales, legales, técnicos, académicos, humanos, que implica el incorporar IA de lleno en nuestros procesos de trabajo y probablemente en nuestros procesos personales de investigación y en nuestros ejercicios docentes. Entonces, si bien no vamos a abordar estos temas en esta presentación, sí es importante que todos y todas nos posicionemos al respecto. Dentro de ese contexto también creo que una de las cosas importantes que hemos encontrado a lo largo del proceso primero de construcción de los documentos, pero después cuando hemos ido compartiendo esto en diferentes escenarios, hemos coincidido en que los diferentes escenarios y regiones, esto es lo que está sucediendo ahorita todavía. Y lo primero es un poco apuntarle a cómo estamos usando, a romper esos temores iniciales de si uso, estoy traicionando algo de mis procesos y costumbres de generar conocimiento y tal. Pero entonces, en esa lógica, empezamos por la selección de aplicaciones, vamos usándolas, nos animamos a hacer prompts, que esto puede venir dependiendo de las aplicaciones que usemos en diferentes formatos. Podemos hacer enunciados, preguntas, dar instrucciones, podemos generar un grupo de operadores booleanos, podemos dar una dirección URL y a partir de eso empezar a gestionar estas interacciones. Inclusive, hay un momento en el que ya con algo más de confianza nos animamos a hacer intercambios y crossovers entre diferentes aplicaciones y la información que obtuvimos de otra la pulimos y la llevamos a otra aplicación y generamos tal vez un gráfico, una presentación, un video, un audio. Y entonces, justamente ahí es el proceso, yo diría, yo lo llamo como de embelezamiento, enamoramiento de estas herramientas, porque sin duda ver que aquello que probablemente sabemos que nos tomaría horas o días o muchas semanas de trabajo, verlo resuelto en cuestión de segundos a veces es muy impactante. ¿Qué nos está pasando entonces en el contexto académico? Diría yo, me atrevería a decir que esto nos pasa a nivel docente, pero también a nivel estudiante. Nos estamos quedando en el no reportar. Un poco la razón por la que no reportamos puede ser porque no sabemos explicar cómo. A veces tampoco tenemos herramientas claras desde nuestras instituciones o nuestras dinámicas docentes o de investigación para cómo cumplir con estos elementos, qué sí, qué no, cuándo sí, cuándo no. Hay muchas preguntas al respecto y en quedarnos en las preguntas y no obtener respuestas de una forma más directa o más eficiente, pues estamos dejando de reportar. Les decía entonces que en algunos casos es porque no sabemos cómo. Esto tal vez lo grave que puede tener y una de las cosas que estamos tratando de evitar desde las propuestas de estos documentos es que no haya ocultamiento. En algunos casos, ese temor a explicar o a dar el paso de decir sí usé y la usé de esta forma, puede llevar pues a este otro extremo que es el que
justamente no querríamos en aras de la confiabilidad, que es ocultar. Y si efectivamente no reportamos, terminamos ocultando el uso, pues perdemos la trazabilidad y justamente en esa trazabilidad están todos los insumos que harían que ese proceso se viera confiable y riguroso. Y usamos típicamente una frase que la hemos llevado a muchos espacios, que es un poco lo que de alguna forma ordena la lógica de finalmente pedir esa rigurosidad y esa documentación y esa trazabilidad, que es, estamos en un punto donde entre saber y no saber es mejor saber, y si tenemos que saber es mejor que nos cuenten con todo detalle cómo se ha utilizado la inteligencia artificial. Creería yo que por lo menos en esta etapa del proceso eso es muy necesario. Probablemente en algún momento, cuando logremos vencer todas aquellas observaciones que podamos hacer en cuanto a las inexactitudes, en alucinaciones, imprecisiones, todo eso, cuando eso logre vencerse y cuando realmente tengamos seguridad por default en el uso, pues probablemente reportar una aplicación de inteligencia artificial sea pues tan básico como simplemente decir cuál paquete estadístico usamos para un análisis, y no habrá necesidad de explicar o decir más al respecto. Pero en este momento parece que sí es muy importante y necesario ir dejando todas estas rutas expuestas. En esos usos hemos encontrado entonces pues dos grandes extremos. Uno es tener usos muy accesorios. Estoy pensando, por ejemplo, en pedir una traducción, en tomar un texto y pedir que nos hagan los puntos relevantes para hacer o montar una presentación. Y en el otro extremo tenemos ya un uso muchísimo más intensivo y extensivo, donde diferentes modelos o aplicaciones van acompañando todos los procesos de investigación. Y justamente en medio de todo eso, ahorita está pasando lo que ustedes se quieran imaginar. Podemos tener combinaciones muy exitosas, muy bien declaradas, muy bien documentadas, diferentes combinaciones muy interesantes, y pues justamente es parte de lo que nos estamos perdiendo si no queda una buena trazabilidad y si contamos con todo detalle en este momento cómo mejor usar todas estas herramientas. En ese juego de extremos y todo lo que pueda estar pasando en medio, hemos encontrado que aún persiste un temor muy grande de las personas a declararlo por temor a ser juzgadas. Creo que es un temor que probablemente cada uno de nosotros y nosotras acá hemos experimentado, en el sentido de decir, bueno, si cuento, van a pensar que fui perezosa, irresponsable, y creo que todavía hay espacios en la academia donde persiste el juzgamiento más que el interés por revisar que el uso haya sido adecuado. Desde las institucionalidades académicas, creo que todavía hay muchas que estamos debatiendo si se puede, si no se puede usar, si depende de para qué sí, para qué no. Lo cierto es que lo que esto está demostrando es que el debate humano es lento en comparación con la rapidez con la que necesitaríamos tener acciones concretas dirigidas a por lo menos ir orientando cómo las personas en los diferentes espacios académicos van incorporando el uso de esta herramienta. Y dentro de esas realidades académicas, pues una de las propuestas que nosotros estamos tratando de llevar es que más que perseguir, deberíamos estar anticipando los usos, y entonces en vez de estarnos concentrando en cómo le detectamos a un estudiante o a un artículo si hay escritura asistida por inteligencia artificial o no, mejor anticipemos, pongamos unas reglas, digamos que si el uso es pues inevitable, creo que esa es la posición, sería ingenuo pensar diferente. Pues si sabemos que eso va a pasar, pues demos reglas de cómo reportar adecuadamente, de tal manera que podamos excluir de la conversación los temores y el juzgamiento, que evitemos el ocultamiento y pues a partir de allí otra vez vamos apuntándole a dejar estas rutas trazables sobre estos usos. Dentro de esa lógica entonces de anticipar, pues la idea es que desde los diferentes espacios vayamos suministrando estructuras para reportar y cómo se hace el uso responsable. Justamente desde allí un poco sumamos con la lógica, y eso le viene muy bien a las prácticas de ciencia abierta, que justamente nos llaman a que dentro de la lógica de la apertura, pues seamos muy transparentes y dejemos rutas trazables. La recomendación al final del día, probablemente lo más básico, es que no importa si el uso ha sido muy accesorio o si ha sido muy intensivo,
siempre reportemos cuál ha sido el uso dado a estas herramientas en nuestros trabajos. Y además de eso, yo diría que no debemos perder de vista que siempre el trasfondo de un proceso de investigación, de un proceso de generación de conocimiento, debe ser el trasfondo social y la búsqueda del bienestar, de la mejora de la calidad de los seres humanos. Eso en cualquier proceso de investigación o académico debería ser un norte, y a partir de allí, pues eso se extiende hacia cualquier otra actividad académica, incluida pues la investigación, la escritura de artículos científicos. En cuanto a conceptos, hay, yo diría que varios que es muy relevante tal vez tener siempre frescos para poder saber cómo ir decantando las decisiones que vamos tomando, y aquí ya voy a hablar específicamente de gestión editorial. Si nosotros tenemos claro esto, sabremos mejor decidir sobre cómo ir usando o no estas aplicaciones. Lo primero de ellos, tal vez una muy básica, que es la definición de inteligencia artificial, en este caso la generativa. Tal vez voy a hacer el paréntesis de decirles que voy a ser muy generalista y muy simplista con las definiciones, porque creo que cada uno de estos temas que están puestos en esta diapositiva daría para horas de conversación. Entonces voy a pecar de simplista. En cuanto a la inteligencia artificial generativa, tal vez lo relevante es recordar que lo que va a hacer es tomar tareas que típicamente harían seres humanos, seres inteligentes, y las va a generar este proceso o estos lenguajes, y va a utilizar o a generar las respuestas o los outputs, los productos que nosotros pidamos a partir de medios existentes. Esto es muy relevante porque después va a tener el vínculo con las siguientes definiciones. Entonces, allá habrá textos, audios, códigos, gráficos, videos, mucha información ya generada, que es a partir de la cual se van a poder generar estas respuestas a nuestras consultas. Evidentemente hay respuestas mediadas por modelos estadísticos y por probabilidades y algoritmos. Entonces, esto al final del día es lo que está detrás de cualquier pregunta que hagamos a una de estas aplicaciones. En cuanto a la definición de persona autora, probablemente hoy más que nunca es relevante tener claro quién sí puede ser autor o quién no. Es probablemente una de esas discusiones de debate que eventualmente va a ir modificándose en el tiempo y en el futuro cercano, que para mí en este momento, futuro cercano en este momento, yo no sé si es en los próximos meses o en los próximos años, porque como ustedes podrán haber percibido con el tema de IA, esto cambia prácticamente todos los días. Entonces, vamos a ver, desde la lógica de la persona autora, lo que encontramos es que tuvimos que reunir varias fuentes para poder decir o para poder aportar una definición integral de qué se supone que significa ser autor en el siglo XXI, hoy a 5 de noviembre, de septiembre de 2025. En mi caso, en mi país, curiosamente nos sucedió que lo primero que dijimos es vamos a ir a referirnos a la definición de autor de la Ley de Derechos de Autor de mi país. Y cuando llegamos a la ley, pues tiene muchas definiciones, pero justamente no define qué es autor o autora. Entonces, a partir de la construcción, lo que encontramos es que la gran diferencia y lo que permite en este momento separar a la inteligencia artificial del rol de autoría, de la lógica de autoría a partir del ser humano, es que cuando las tareas las hacemos de manera integral, conjunta, las podemos adoptar así los seres humanos, y esto no lo puede hacer la inteligencia artificial, repito, de manera integral o conjunta. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, evidentemente hacer el ejercicio intelectual de hacer una obra o generar una creación, asumir un rol moral sobre esa creación, permitir hacer, digamos, la toma de responsabilidad sobre los procesos legales que conlleva las responsabilidades de convertirse en autor o creador de una obra, el después poder ser sometido o participar de procesos de escrutinio, de intercambio, de toma de decisiones sobre estas creaciones. Y evidentemente entonces cuando nosotros vemos esta perspectiva desde todas estas aristas, cualquier ser humano podría tomar el rol de autoría sin problema. Con la inteligencia artificial lo que sucede es que nosotros podemos pedirle que genere una producción, pero no le podemos pedir, por ejemplo, que firme
como responsable de esa producción o que asuma los extremos legales de lo que suceda con esa producción o con esa creación. Y allí es donde en este momento los debates legales están marcando la diferencia sobre quién sí puede ser autor y por qué la inteligencia artificial no lo puede hacer y tampoco se puede considerar una coautora. A pesar de que probablemente ustedes también ya conocen algunos ejemplos de estos primeros momentos de intercambio con diferentes lenguajes donde de forma muy alegre, feliz y ligera hubo gente que publicó artículos poniendo de pronto a ChatGPT como coautor o coautora. Entonces, en este momento de la discusión, esta es la manera en la que estamos diferenciando a los seres humanos como autores y a la inteligencia artificial como herramienta de trabajo. Entendería yo que en este punto estamos llegando a momentos donde habrá lenguajes que ya pueden crear por ellos mismos y entonces esto además abre la puerta de, bueno, si están creando por ellos mismos, ¿será que ya hay una nueva división en la lógica de las autorías o no? Entonces, ahí hay un debate que va a seguir modificándose y avanzando en los tiempos, yo diría que cercanos. Las siguientes definiciones son algunas que nosotros ofrecemos desde la guía de uso, que es pues, la de prompt. Hay que saberlas, básicamente el enunciado de la instrucción o cualquier, digamos, directriz que demos en lenguaje natural para que un modelo, un lenguaje haga alguna tarea y obtengamos un producto de ellos. Y en este caso el Prompt Network o la red de prompts es un poco la manera en la que sugerimos que cuando haya que hacer la trazabilidad o la documentación de que hemos estado haciendo y que le hemos estado pidiendo a alguna aplicación, pues pueda quedar articulado esa lógica en el sentido, pues también me imagino que ya todos ustedes lo han experimentado, no necesariamente es una lógica lineal la que hacemos en la interacción con alguna aplicación, sino que hacemos una pregunta inicial y a partir de allí pueden suceder muchas cosas, podemos ir pidiendo ampliaciones, podemos ir corrigiendo la construcción del enunciado, podemos ir haciendo variaciones o ampliando la consulta hacia otras líneas. A veces tomamos las mismas recomendaciones que nos dan las aplicaciones sobre cuál debería ser la siguiente pregunta que hagamos sobre un tema. Entonces, realmente ahí lo que tenemos es un comportamiento de red más que uno lineal de una pregunta después de otra y después de otra. Allí, para construir las redes, lo que estamos proponiendo son 3 grandes familias de prompts. El prompt inicial, que un poco sería esa pregunta generadora o esa instrucción inicial que dispara cualquier otra acción y a cualquier otra acción en el sentido de ir haciendo nuevas preguntas, las estaremos clasificando como prompts secundarios o, digamos, derivados de esa pregunta inicial. Y después tendríamos un segmento que serían los prompts complementarios. Estos tendrían la lógica de proponer que en el momento en el que ya tengamos una respuesta o un producto que consideremos que está completo, que llena a satisfacción las expectativas que teníamos sobre la pregunta realizada, pues probablemente después de eso vendrán acciones complementarias que serán pedir una traducción, pedir una sistematización en una tabla, generar un video, generar un audio, crear un podcast, y todo eso sería ya complementario al proceso de pesquisa o de interacción con una aplicación. Y dentro de la construcción de los prompts, pues hay 2 grandes familias que hemos encontrado. Una es un prompt estructurado, que básicamente lo que decimos es la persona y cuál es el tipo de persona a la que queremos dirigir, el lenguaje o el idioma y cuál es el que queremos. La consulta que queremos hacer y poner la consulta. Si queremos que se responda de un rol específico, desde un rol. Si queremos que haya una exclusión, pues decir cuál es. Entonces, lo que vamos planteando son como los temas que queremos que se desarrollen. Y la narrativa, pues, tiene más que ver con la forma en la que típicamente haríamos o construiríamos una oración o una pregunta o una instrucción en nuestro lenguaje natural. Y evidentemente entonces de la lógica de la interacción de estos prompts aparecen estas relaciones que son las que me aparea la red de prompts. Y después viene esta cadena de 4 conceptos que entre ellos están muy entrelazados, que son la propiedad intelectual, la obra derivada, el uso justo y el uso transformador. Sin entrar pues, a dar definiciones más amplias, evidentemente la propiedad intelectual un poco lo que hace referencia es a
el reconocimiento de la creación y del ejercicio de generar o de intelectualmente haber creado una obra o generar un producto. La obra derivada serán las posibilidades de generar modificaciones sobre ese producto inicial o sobre esa obra original, y a partir de eso, pues tenemos el uso justo, que lo usamos mucho cuando citamos texto, en el sentido de que hemos tomado proporciones razonables del texto creado por un tercero para traerlo al contexto de nuestra producción, y reconocemos la creación y la propiedad intelectual de un tercero sobre esa información mediante, por ejemplo, la indicación de un nombre o las autorías y los años en los que esto fue creado, y eventualmente eso llevado con más detalle a una referencia. Y en el caso del uso transformador, pues un poco es la lógica de cómo yo tomo una obra original y genero una transformación para poder derivar de allí una obra. Porque esto se vuelve importante en dos sentidos. Primero, porque de alguna forma desde la investigación y desde la academia, desde nuestros procesos de uso de IA, deberíamos estar muy seguros de que estamos respetando la propiedad intelectual de toda aquella producción que fue utilizada por la aplicación que hayamos seleccionado para podernos dar la respuesta a la pregunta que hemos hecho. Y además, ya desde el punto de vista de qué publicamos en nuestras revistas y cómo eso después va a ser utilizado por modelos para dar respuestas a otras personas, pues deberíamos tener reglas muy claras y asegurarnos de haber hecho desde nuestra gestión editorial todo lo posible para que los datos que reconozcan las autorías y la propiedad intelectual de las personas que han publicado nuestras revistas sean reconocidas por estos modelos. Entonces, como verán ustedes, el tema, cuando ya empezamos a jalar el hilo de esta madeja tan enredada, las trae y va trayendo a la conversación elementos y variantes que son bastante pues complejos de ir articulando. Allí, para ir avanzando, estas dos documentos. El primero de ellos es la Declaración de Heredia. En este caso participamos los autores que ven ustedes allí, son en realidad un grupo de editores y editoras de la Universidad Nacional, que más o menos hacia mediados de 2023 empezamos a conversar sobre qué vamos a hacer con esto, porque ya está en la puerta y como dice la expresión, nos está respirando en la nuca, y qué vamos a hacer, cómo vamos a ir articulando esto. Entonces empezamos pensando que íbamos a hacer una especie de decálogo de buenas prácticas, de tome en cuenta esto y haga esto, y cuando empezamos a estudiar nos fuimos encontrando con todos estos escenarios que un poco les he tratado de presentar en este contexto y conceptos, y eso fue evolucionando hasta que llegó a ser esta declaración. Entonces ahí tienen ustedes el QR para que tengan acceso a ella, y de alguna forma entonces la declaración lo que hace es construir estos principios y estas intenciones, tal vez digamos de forma abstracta, de qué debería estar pasando en la gestión editorial en cuanto a la IA. Y fue justamente en el proceso de crear esto donde automáticamente empezamos a ver las necesidades de, bueno, esto que estamos diciendo como un principio, cómo debería verse en la práctica o cómo debería abordarse en la práctica cuando ya haya una escritura de un artículo científico, o cuando yo como editora tenga que enfrentarme a cómo le explico a una persona autora que estoy utilizando inteligencia artificial para hacer tal labor editorial, o cómo hacemos para que el revisor o revisora exponga de forma explícita si utilizó inteligencia artificial y qué hizo con esto, y cómo esto no está sustituyendo su criterio técnico, sino que le está ayudando a resolver, pero no a sustituir su capacidad, digamos, de pensamiento crítico. Entonces, justamente es en ese contexto donde ya en un grupo más pequeño construimos la guía de reporte y uso de inteligencia artificial en textos científicos y para revistas científicas. Y allí justamente segmentamos la guía en 3 partes, dirigiendo unas acciones para las personas editoras, unas acciones para las personas que toman el de revisión, y evidentemente el grueso de la guía tiene que ver con cómo reportamos esto en los artículos. Ambos documentos un poco entonces se basan en este triángulo que usualmente le decimos el triángulo de transparencia, es decir, en esta interacción que hay entre la edición, la revisión y las autorías. Todas las partes tienen que estar muy claras de qué está haciendo la otra parte, específicamente en este caso, que es lo que conversamos hoy sobre inteligencia artificial. Y todo esto tiene que ver que en el buen accionar
y en la claridad que haya entre estas partes, pues vamos a darle confiabilidad en todo el proceso de publicación científica a la persona que lee. Y otra vez, ahí la palabra clave y la que yo subrayaría es confiabilidad. Esta interacción entonces está cimentada en la relación que hay entre la lógica de las autorías, el respeto a la propiedad intelectual y cómo al declarar prompts y redes de prompts podemos ir documentando los usos adecuados y rigurosos en procesos de investigación. Y después, considerando algunos cuidados, sabiendo que esas interacciones están llamadas a ser documentadas y a ser claras y trazables y confiables, porque tenemos que garantizar que no hemos sido víctimas de alucinación, que no hemos cometido el error de no filtrar los contenidos o la redacción, y creo que también muchos de ustedes ya conocerán suficientes historias donde han habido textos publicados donde ni siquiera se ha tenido el cuidado de quitar las frases introductorias que usaría un modelo para decirnos, sí, aquí está la respuesta que pediste. Creo que también, de forma importante, tenemos que tener mucha conciencia de que en lograr ir filtrando estas acciones vamos a evitar la propagación de riesgos, de sesgos, de desinformación. Y un elemento adicional que yo le sumaría a este tema es siempre tener en cuenta los principios de bioética en el sentido de resguardar siempre ante todo la integridad humana, tener el cuidado de que no vamos a ir a divulgar datos personales dejándolos depositados en una consulta de una aplicación de un modelo, así como no lo haríamos en otros momentos de los procesos de investigación. Entonces, en este punto, más que nunca, esos principios de bioética tienen peso y espacio para ser considerados. Específicamente desde la Declaración de Heredia, entonces lo que vamos a tener es una serie de principios y de consideraciones y después algunas recomendaciones de orden, diría yo, bastante general para estas grandes tres familias de interacción a la hora de publicar digamos, en el espacio científico o académico. Entonces, de ellas, un poco en la parte de principios, hemos hablado de roles, de buenas prácticas, de quién asume responsabilidades, de que la transparencia debe estar siempre allí como un elemento primordial y un eje central o transversal de la conversación y las decisiones que tomemos. Quién es insustituible en este proceso y recordar la lógica de la herramienta. Entonces, un poco resumiendo todo esto que estos principios nos dicen, lo que llamamos es a recordar que los roles en el proceso de publicación los tienen que seguir ejerciendo seres humanos, que pueden estar acompañados por estas herramientas, pero que no pueden cederle la toma de decisiones ni resolver o aplicar criterios o interactuar con autores o entre partes en el proceso de publicación. No podemos cedérselo a un modelo de inteligencia artificial, tiene que ser seres humanos los que vayan mediando estos conocimientos. A partir de eso estamos llamados tanto a formarnos como a convertirnos en formadores y alfabetizadores de estos procesos para nuestras comunidades de autores y autoras, en nuestras comunidades académicas. Y entonces, hoy más que nunca, ese rol, yo diría que es secundario que tenemos en algún momento yo diría que es un rol adoptado, pero no descrito necesariamente, que es cuando los autores, las personas editoras tienen que, a partir de su experiencia, explicarle a los autores, a los revisores, cómo hacer mejor sus prácticas de trabajo y terminamos siendo alfabetizadores. Hoy más que nunca ese rol secundario es necesario para ir haciendo el abordaje de la inteligencia artificial. Desde allí entonces siempre recordar el ir dejando claras las ideas sobre cuáles son las buenas prácticas que estamos esperando que nuestra comunidad de autores o nuestra comunidad de revisores y nuestros equipos de trabajo editorial vayan aplicando, siempre en aras de esa transparencia pues un poco ya les adelantaba, la IA no debe sustituir la última decisión, la decisión editorial, siendo que por ahora sigue siendo una herramienta. A partir de allí, entonces, la propuesta de cómo construir estas primeras indicaciones editoriales para las otras partes del proceso de publicación, las planteamos desde dos grandes escenarios. Una es, bueno, ¿qué pasa si la decisión que tomamos es que vamos a crear una política editorial sobre uso de inteligencia artificial desde cero? Y la otra es, bueno, no, ya yo tengo una batería o un menú de políticas establecidas y mi preferencia va a ser decir dentro de cada una de ellas qué es lo que va a suceder específicamente en el caso del uso de IA. Entonces, esos dos escenarios, uno para crear una política, uno para intervenir políticas.
Y en este caso, dentro de estos criterios que están aquí, resumimos cuáles son las variables que deberíamos considerar. En este caso, ambas aplican en los dos escenarios, tanto si lo que vamos es a crear desde cero como si vamos a intervenir políticas. Y se los menciono entonces empezando por el posicionamiento. Un poco es justamente llamar a que desde los equipos editoriales nos posicionemos claramente sobre el uso y las expectativas que tenemos de uso sobre IA. Por ejemplo, podría ser que haya equipos editoriales que digan definitivamente con inteligencia artificial no queremos nada, clara y explícitamente vamos a establecer para nuestra comunidad de autores que el uso de inteligencia artificial no es aceptado en las publicaciones científicas que hagamos. Por otro lado, puede ser que tengamos posiciones parciales o de adopción franca y abierta y pues todo esto hay que dejárselo claro a las diferentes comunidades. Entonces, desde allí lo que llamamos es a que en ese posicionamiento construyamos un marco referencial de con qué nos estamos sustentando para tomar esa decisión, que nos apoyemos en las decisiones y en las normativas institucionales para acompañar esa decisión y que eventualmente también hablemos de las temporalidades a partir de las cuales esto sí o no va a aplicar en nuestras publicaciones. También habría que apuntarle a señalar si vamos a tener diferencias en las tipologías documentales que publiquemos. Sabemos que todos publicamos artículos científicos, pero a partir de allí habrán algunas variantes adicionales que atenderán mucho las características disciplinares, es decir, algunos tendremos casos clínicos, otros tendremos notas técnicas, habrán ensayos, entonces, si en alguna medida queremos hacer una diferencia donde digamos, bueno, en el artículo científico sí vamos a permitir el reporte y uso de inteligencia artificial, pero en estas otras tipologías documentales no, pues también habría que decir esto explícitamente. Habría que hacer una sección de conceptos un poco con la misma intención que repasamos ahora, que es inteligencia artificial generativa, que entendemos por esa cadena de relación entre la propiedad intelectual, el uso justo, el transformador y la obra derivada. Entonces, habría que acompañar con algunos conceptos que consideremos relevantes, sobre todo para que quien vaya a publicar con nosotros y quien nos vaya a dar el servicio de revisión de arbitraje sepa muy bien hacia dónde apuntamos con esos usos y los filtros que esperamos que se hagan a partir de la aplicación. También desde la norma de citación habría que aportar cuál es la estructura que estamos esperando que se utilice para construir una referencia de un modelo, de una aplicación de inteligencia artificial. En cuanto al arbitraje, habría que también primero empezar por identificar si se va a permitir que nuestros equipos de revisores o árbitros utilicen estas herramientas y pensaría yo que la buena práctica es además ser muy explícitos en cómo esperamos que usen y cómo esperamos que no usen estas herramientas. Y desde esa perspectiva, entonces, el llamamiento es a que los cuerpos editoriales le pongan esas reglas de forma muy clara a las personas revisoras. En cuanto a instrumentos, de evaluación, me refiero si tenemos guías para que estas personas revisoras hagan sus evaluaciones de los artículos, pero también si nosotros le pedimos algún tipo de declaración o algún tipo de documento que acompañe la entrega del artículo a las personas autoras en el momento en el que pues, nos envían sus participaciones. Entonces, todos esos instrumentos deben estar actualizados y deben reflejar en alguna medida estas reglas que estamos tratando de articular para todas las partes del proceso editorial. Los usos editoriales habría que declararlos también. Allí el principio es que si estamos esperando que las personas autoras nos digan cómo han utilizado inteligencia artificial en sus procesos de investigación, que son los que llevarán a la construcción de un artículo, y si estamos proponiendo que las personas que van a revisar también nos digan explícitamente cómo han utilizado y se han apoyado en inteligencia artificial para generar alguna parte de su proceso de revisión, pues también nosotros como editores y editoras deberíamos estar diciendo en qué estamos usando o no inteligencia artificial para acompañar el proceso de edición de los artículos. Un poco desde allí cerraríamos como ese ciclo o ese triángulo donde todos y todas transparentemente contamos cómo estamos usando estas herramientas. Desde allí, entonces, un poco, y desde toda esta toma de decisiones, vendría este último punto, que son esos alcances éticos. Un poco estableciendo la lógica de decir quién es una persona autora para poder decir claramente o excluir claramente a la inteligencia artificial como un potencial autor, un poco siempre llamando al respeto a la propiedad intelectual y a los derechos de autor desde todas las partes participantes.
tratando de llamar a la eliminación de sesgos y desinformación, siempre haciendo un llamado desde la lógica ética de nuestras disciplinas a la protección de datos sensibles de nuestros participantes. Esto aplica exactamente con el mismo espíritu en la aplicación de IA. Y pues un poco de allí podríamos derivar algunos elementos más que serían, por ejemplo, hablar si estamos recibiendo algún tipo de financiamiento, un poco marcar esa responsabilidad de ese triángulo que ya vimos, editores, revisores, autores, y pues ir dando insumos de cómo se reporta esto en los artículos que nosotros esperamos que vayamos a publicar y a trabajar en nuestras revistas. Y les dejo marcado este tema con asterisco ahí, el dato de entrenamiento. Esto es importante porque no necesariamente todos manejamos las mismas aplicaciones, no necesariamente todos tenemos modelos o las versiones pagadas de las aplicaciones, que usualmente es allí donde están los filtros que nos permiten no depositar información al momento de hacer interacciones con estas aplicaciones. Por tanto, hay un potencial de que si yo entrego un artículo para revisión a una aplicación, se quede allí como dato de entrenamiento. Los autores deberían saber que esto potencialmente puede pasar y evidentemente editores y revisores tendrían que tener conciencia de que en el momento de entregarle un documento a una aplicación tendrían que haberle contado a los autores que esto podría suceder en aras de que pues vaya caminando el proceso editorial. Entonces, esa claridad del potencial depósito como dato de entrenamiento es importante que los autores la tengan en cuenta. Finalmente, la declaración cierra con un proceso de divulgación o con recomendaciones de divulgación, y un poco a partir de ahí es hablar y cómo le comentamos esto a nuestros grupos de interés y hacerlo también muy vocal, explícito y público para nuestras comunidades de lectores, de autores, para que todos efectivamente sepamos dónde estamos parados con el tema de la inteligencia artificial. Ya como un último elemento de la declaración, pues lo que tenemos es una invitación a las personas no solo a que la lean, sino que además se adhieran a ella. Y al final del documento, del texto de la declaración, lo que viene es un enlace a una lista de firmantes. Pues ha tenido buena acogida, eso nos tiene muy contentos. Entonces, lo que hemos estado haciendo es que cada 3 meses hacemos un barrido y una actualización de la lista. Justamente a cierre de agosto, a cambio de septiembre, hicimos una actualización. Entonces, hemos dividido como en 2 grandes partes o 2 grandes familias de firmantes, quienes firman a título personal y quienes firman por organizaciones. Y a cada persona que va firmando, que deja allí un correo de contacto, le mandamos un enlace para que tenga acceso a estos botones que ven ustedes aquí, que vienen en diferentes formatos y tamaños, para que si quieren utilizarlos o si quieren hacer algún tipo de divulgación con ellos, pues tengan allí esa posibilidad gráfica disponible para interactuar con la declaración. Hablábamos de tener ejemplos, entonces voy a intercalar aquí. Este es, por ejemplo, en el caso de mi revista, cómo construimos la declaración o la política de uso de inteligencia artificial. En este caso, justo cayó en el momento en el que estábamos construyendo o trasladándonos de una política de acceso abierto a una política de ciencia abierta. Entonces, dentro de esa política, en la sección 10 de la política de ciencia abierta, incluimos las reglas de trabajo con inteligencia artificial. Un poco, a pesar de que está dentro de una política mayor, lo que hicimos fue construir la política de cero. Entonces, evidentemente, siguiendo estas reglas y estas propuestas de la declaración y las que van a ver ustedes en la guía, pues construimos esta sección que tiene un alcance, que tiene una definición de autoría, que habla de cómo desde la revista vamos a abordar el tema del uso justo y la obra derivada, cuáles son las premisas de trabajo y las responsabilidades que esperamos que las 3 partes de este triángulo de transparencia cubran, y después generamos recomendaciones específicas que esas sí tienen mucho sentido desde la lógica de cómo trabajamos el proceso editorial en la revista. Y tal vez yo aquí hago el paréntesis de que hay que hacer la tarea de forma muy integral, en el sentido de acordarnos de que cada uno de estos elementos que vayamos incorporando tiene efectos colaterales en la documentación y en otras partes de lo que tengamos diseñado en nuestro sitio web
para las publicaciones y que por tanto hay que hacer esa tarea de ir actualizando documentos de trabajo, de hacer la divulgación y de mantener actualizado el sitio web completo. En cuanto a la guía, pues les adelantaba yo que tiene estas 3 grandes secciones, que son una para editores, una para personas revisoras y una para las personas autoras, pero está estructurada como lo ven aquí, tiene una sección de alcances, después tenemos una amplia sección de definiciones, y a partir de allí separamos en estas 3 grandes áreas y luego cerramos haciendo una reflexión final que en términos generales a lo que apunta es a que tengamos cuidado sobre estos riesgos que ya hemos ido dejando visibilizados, pero también sobre cómo esto cambia tanto que la tarea es estar permanentemente actualizándonos sobre el tema. Allí, en términos generales, las recomendaciones, yo diría reiteradas para las 3 partes es, primero, siempre reportar el uso de inteligencia artificial, después, posicionar muy claramente el valor estratégico que tiene el prompt, recuperarlo siempre, porque el saber cuál fue la estructura de la pregunta, podemos definir qué tan bueno fue, digamos, la instrucción dada, y a partir de eso, pues, desde allí empieza un poco a decantarse la confiabilidad con la que podemos ir abordando el resto de los usos o en qué terminó el uso que le dimos a un modelo de inteligencia artificial. Elemento 3, tendríamos siempre el respeto a esta cadena de información que ya vimos, propiedad intelectual, obra derivada, uso justo, uso transformador, y como elemento final, pues siempre es un llamamiento muy importante a filtrar los contenidos que nos dan las respuestas, y el filtro tiene que ser tanto desde lo ético como desde lo crítico. Es decir, no nos podemos quedar solamente con recibir la respuesta, sino que la tenemos que pasar pues, por nuestro mejor criterio y nuestra experiencia en nuestra área disciplinar, pero también desde la lógica ética general, la bioética y la ética que sea más específica de nuestras áreas disciplinares. También creo que eso es muy latente y muy evidente en el proceso de construcción y de lectura de la guía. Hay que tener mucha conciencia de que nos vamos a enfrentar a una multiplicidad de escenarios enorme, por tanto, tenemos que ser muy flexibles sobre el abordaje y entender que probablemente la línea de trabajo que seguimos con un artículo va a tener algunas variaciones para otros, porque precisamente es la naturaleza del uso de IA en cada uno de ellos la que nos va a ir dictando cómo ir trabajando y cómo pedir o sugerir que esto sea declarado en los artículos. Entonces, dentro de esa flexibilidad puede ser que tengamos artículos donde en apartados específicos se hable de cuál fue el uso dado. En algunos casos probablemente vamos a necesitar acompañar ese uso de diagramas que expliquen las relaciones que se dieron y pues si los usos han sido muy accesorios o muy puntuales, de pronto a veces con una declaración muy sencilla al final del artículo va a ser más que suficiente para cubrir de forma transparente el uso que se ha dado. Siempre la recomendación, como lo veían en la diapositiva anterior, es a dejar evidencias de cómo hemos generado los filtros para garantizar que esos usos han dado respuestas confiables. Y aquí quería presentarles un poco algunos gráficos que incluimos en la guía que justamente nos ayudan a ir explicando las relaciones. Este es el del PromptNet o Network o el de la red de prompts y un poco aplica esa lógica y relación entre ese primer prompt, el inicial, donde generamos esa primera pregunta y cómo a partir de ella se pueden ir derivando algunas preguntas adicionales que nos permitan, identificamos, yo diría, 4 tareas básicas, que es ampliar sobre la respuesta o el producto dado, o refinar esa respuesta, o enriquecerla, o pedir aclaraciones sobre ella. Y eso puede suceder en una N cantidad de veces sobre una misma pregunta. Justo nosotros tomamos la decisión de separar esos procesos en las 3 grandes partes de un artículo de acuerdo a la lógica de marcar con XML. Entonces, habrá secciones que tienen que ver con el front, algunas interacciones que tienen que hacerse desde el body y otras en el back. Y eventualmente de esas interacciones y de esos refinamientos o interacciones o acciones específicas que hagamos con a partir de esa pregunta inicial, pues eventualmente llegaremos a un producto final que es el que va a generar los insumos para que nosotros podamos reportar en cualquiera de estas partes del artículo científico. Cuando esos productos finales hayan concluido a satisfacción, pues es sobre ellos sobre los cuales aplicamos esos prompts complementarios, donde vamos a mejoras de redacción, de ortografía, a generar ayudas con la norma de citación, a generar mejoras de formato y allí pues los usos son también bastante diversos.
Les decía yo que había también casos en los que a veces con una simple y muy clara declaración sobre qué se hizo puntualmente es más que suficiente. Entonces allí les dejo algunos ejemplos que hemos ido encontrando en diferentes publicaciones. También en el caso de Educare está por allí alguna, donde lo que se hace es decir de forma explícita y lo que proponemos es decir cuál es la aplicación utilizada, cuál versión es, en qué fecha se usó y en el mejor de los casos deberíamos también poder poner qué prompt, al menos el inicial, fue el dado para poder generar la interacción con la aplicación seleccionada. En algunos casos tenemos que ir escalando. Si el uso ha sido mayor, pues probablemente entonces tenemos que contar un poco más. Entonces, dentro de esa lógica de ir escalando el uso o como estamos declarando, pues una de las posibilidades que tenemos es establecer esta lógica de jerarquías o en algunos casos, como lo vieron en el gráfico anterior de BEDES, donde a partir del prompt inicial y de acuerdo a la parte del artículo donde hayamos utilizado la aplicación que hayamos seleccionado, pues podemos ir mapeando cuál fue el prompt original y cuáles han sido los prompts secundarios o los refinamientos o aclaraciones que hemos ido pidiendo sobre el tema. E igual sobre estas mismas dinámicas podemos decir que una vez que toda esta cadena de prompts se cumplió, cuáles prompts complementarios hemos utilizado. ¿Sucede esto en todas las partes del artículo, todas las veces, y todas las veces hemos usado prompts complementarios? No, probablemente en algunos casos de un gráfico como este, nosotros solo utilicemos la parte del prompt inicial y si lo que utilizamos fue nada más algo para construir las referencias, pues serán esas dos partes las que queden identificadas en un diagrama. Y eventualmente si hemos utilizado nada para el proceso de investigación o de construcción del artículo, pero sí de pronto para hacer una revisión ortográfica o de redacción, pues entonces solo esa parte del proceso quedará mapeada. En este caso, pues la guía trata de dejar representadas todas las áreas posibles de uso, pero sin duda cada uso específico será el que seleccione cuál es la, digámoslo así, la versión final de un diagrama de este tipo de interacciones. Y eventualmente cuando tengamos usos muchísimo más intensivos, muchísimo más dirigidos a acompañar partes específicas del proceso de investigación, pues probablemente ahí tendremos que usar diagramas muchísimo más elaborados. En este caso, por ejemplo, nosotros dentro de la guía proponemos este que está aquí, que está de alguna forma orientado a la lógica con la que se hace la revisión sistemática desde el proceso PRISMA. Por eso es que familiarmente se les va a aparecer un poco ese diagrama y aquí un poco lo que vamos dejando es mapeado otra vez en qué parte del artículo se ha utilizado. Podemos indicar cuáles de estas grandes 4 tareas que hemos definido son las que han tomado el rol en la interacción de un prompt específico con esta parte del artículo en particular y pues a partir de allí también podemos inclusive cuantificar cuánto hemos utilizado. Al igual que les decía en el diagrama anterior, pues evidentemente nuestra tarea era dejar mapeadas las posibilidades de uso en cualquier parte del artículo, pero evidentemente tampoco esto se trata de pronto pedirle a los autores que ahora dirijan todos sus procesos de investigación a declarar el uso de inteligencia artificial. Por supuesto que no, el foco siempre será el proceso de investigación y sus resultados, pero acá tenemos toda la lógica de mapeo si queremos ser muchísimo más explícitos con el uso o con la documentación de estos procesos de apoyo con IA. Hace tal vez unos 9, casi un año, 9 meses, casi un año, cuando empezamos a hablar de este tema, la gente nos preguntaba mucho, bueno, ¿tienen ejemplos de uso de la guía y tal? Y en aquel momento pues estaba muy reciente en su publicación. Ahora ya tenemos ejemplos, entonces aquí ya para ir cerrando pues les muestro algunos ejemplos. Este es un caso de un artículo que ven ustedes ahí en la dirección URL donde al cierre en la declaración de uso de inteligencia artificial lo que aclaran es que se han tomado las directrices o los parámetros de trabajo que proponemos en la guía de uso y reporte de inteligencia artificial. Entonces, si uno ya ve el detalle del artículo, puede ver ahí reflejadas estas recomendaciones que vamos haciendo. Y este es un caso donde lo que hemos encontrado también útil es que no solo quedó en el ámbito del artículo científico en el momento de publicación, sino que hemos ido viendo la experiencia, en mi caso, con mis estudiantes de trabajos finales de graduación. Esta es una estudiante de maestría, esta es una tesis recién defendida hace un par de meses. Y en este caso, dentro de la metodología, hemos ido dejando toda la declaración de uso de inteligencia artificial y este caso en particular me gustó mucho porque este estudiante tomó todo su proceso y sistematizó en una tabla. Ahí yo les pongo nada más una pequeña parte de la tabla, es una tabla mucho más extensa
pero fue mapeando el uso de las diferentes aplicaciones que utilizó y fue explicando para qué las usó, y todo eso quedó reportado de forma ética y para aportarle y abonarle a la rigurosidad del proceso de investigación. Y ya para cerrar, quería dejarles estos insumos. Yo diría que una reflexión, y esta la hice a partir de una conversación que tuve recientemente con un estudiante que está haciendo un TFG sobre IA en el área de bibliotecología, y me decía, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Y un poco lo que hablábamos era de que tal vez en este momento tenemos que ser más humanos y humanas que nunca, en el sentido de no perder de vista la necesidad de tener esta curiosidad, de involucrarnos, de probar, pero también en el sentido de no dejar de admirarnos en el sentido más filosófico de la palabra, y ser más incisivos y más críticos que nunca, y por supuesto no abandonar nuestro pensamiento crítico. Entonces, ante la avalancha que significa la IA en nuestros espacios de trabajo y de formación, pues creo que el llamamiento es a que sigamos siendo tan humanos como lo hemos sido hasta ahora. Siempre hay un desafío que planteo y que me parece que es muy relevante que lo tomemos desde el rol editorial, y es justamente que desde nuestras realidades, con nuestras capacidades, con nuestros equipos de trabajo, con nuestros recursos económicos, con los aportes que nos dé y el apoyo que nos dé nuestra institución, que desde esa realidad estemos tomando nosotras y nosotros las decisiones sobre cómo funciona esto, y que no nos esperemos a que alguien con otra realidad, con otros recursos, con otras posibilidades de equipos de trabajo, con otra lógica de publicación que no necesariamente es la de la ciencia abierta, venga a decirnos y a validar cuál sí es la buena práctica y cuál no, porque al final del día, quien tiene que hacer el trabajo y quien tiene que hacerlo con los recursos que está disponibles cada uno de nosotros dentro de nuestros equipos editoriales, en nuestras revistas. Entonces, pues en consecuencia con eso deberíamos también estar pudiendo decir desde nuestras reglas cómo funciona esto en nuestras revistas. Un llamado urgente es a que no posterguemos la discusión, tanto esa que les decía yo al inicio, que es la filosófica, la ética, la legal, esa que también además tiene una parte que es institucional y a la que le tenemos que responder muchas veces, o organizacional desde nuestra revista, pero también a justamente la que se extiende a nuestros equipos de trabajo, a nuestros revisores, a nuestros autores. Y dejaba yo pues una pregunta que al final se convirtió en dos, un poco para que de pronto abramos el espacio de conversación, o simplemente para que las dejemos allí para reflexionar después, es cómo transforma, cómo va a transformar la inteligencia artificial nuestro trabajo editorial, nuestro objeto de trabajo. Preguntarnos también si ante esa realidad de transformación que es evidente e inminente, si va a desaparecer el artículo científico como lo conocemos hoy. Yo particularmente pienso que sí, que en algún momento ya los artículos científicos no van a ser lo que conocemos hoy, pero lo veremos ir pasando en el tiempo. Y con eso, pues, me quedo nada más con dejarles el espacio para que conversemos, y un enorme agradecimiento por la atención. Y Ana, muchísimas gracias por esta charla de total interés para nuestros equipos editoriales. También puedes felicitarte por todo el trabajo que hicieron tú y tu equipo en la generación de la declaración. Es como que qué bueno que podamos tener un punto de partida y de cierto, unos elementos ya para empezar a revisar cómo estamos trabajando con nuestras revistas y qué discusiones podemos llevar a cabo frente a ello. Así como tú comentabas, en este momento se abre el espacio para las preguntas, pueden hacerlo a través del micrófono o a través del chat. Bien, mientras nuestros equipos revisan sus preguntas, yo quiero hacerte una pregunta, es un poco general, pero que me comentes brevemente porque me quedé con la inquietud, porque no conozco el concepto, que nos indiques rápidamente sobre la tendencia a la alucinación. La alucinación es el nombre que se le ha dado típicamente a los errores que comete una aplicación. Yo les puedo contar, a mí me sucedió como editora de Educare que en algún momento, hace tal vez un año y medio, me escribió una autora y me decía, mire, es que usted despublicó un artículo que yo necesito y por favor
démelo porque estoy haciendo mi tesis y necesito ese texto para poder fundamentar una parte del documento. A mí particularmente me asustó muchísimo porque yo dije, ¿qué hice? ¿Qué toqué dentro de los JS que se me perdió un artículo? Y cuando empecé a buscar, la persona me puso la referencia y me dijo, este es el artículo que estoy buscando. Cuando empecé a buscar, me di cuenta que no tenía ningún grupo de autores que atendiera ese nombre, que no tenía ningún artículo con ese nombre, y que el doy en esa referencia sí era de un artículo de mi revista, pero era de un artículo que existía y que era otro. Y había tenido un par de meses antes de esa consulta una interacción con alguien que me dijo, vamos a buscar esto, me dio respuestas de Educare y vamos a ver, y los artículos no existían. Y fue allí donde dije, esta persona está usando, en ese caso era ChatGPT para pedir la fundamentación teórica. Y efectivamente, pues le respondo a esta persona, mire, usted, ese artículo no existe, usted usó inteligencia artificial para seleccionarlo. Me dice, sí. Yo, bueno, es que no existe, ¿verdad? Entonces, esa persona se dio cuenta allí que había habido una alucinación de ChatGPT sugiriendo un artículo que no existía. Yo subrayo que esta persona estaba haciendo lo correcto, que era filtrar los contenidos para asegurarse de que toda la información era válida, que en este caso lo que pensó que era un error dentro de la revista, pues en realidad era un error de la aplicación. La alucinación, entonces, desde una lógica como esta, puede mentir sobre o puede construir información para darle satisfacción o una respuesta de satisfacción al usuario. Hay alucinaciones también desde el punto de vista gráfico. Hay algunos ejemplos muy interesantes. Hay una imagen clásica, yo no la traje por acá, pero de un ratón que tiene partes totalmente desproporcionadas sobre la anatomía. Hay otras que tienen que ver con la anatomía humana y de pronto en una pierna se quieren ver huesos y hay 3 donde debería haber 2 y los huesos no llegan a conectarse todos en diferentes puntos. Entonces, parecería en principio o a primera vista que es una gran imagen, que está muy bonita, que está distribuida de una forma muy agradable, que estéticamente está muy bien, que de resolución cumple, pero cuando ya vamos a ver el fondo de lo que dice la imagen es totalmente imprecisa. Entonces, la alucinación justamente le apunta a que tengamos cuidado a esas imprecisiones, a que se haya generado información inexistente y pues esto también nos habla de cómo lo que hay detrás del proceso de respuesta que recibimos es una lógica de con cuál frecuencia se conecta la palabra tal con la palabra tal para responder a una pregunta que conecta estas palabras en este sentido. No hay allí ninguna interacción humana en el sentido de decir, me han hecho la mejor pregunta de investigación que he recibido en mi vida, voy a responderla con la mejor información, sino simplemente una lógica de frecuencias y de probabilidades de respuesta. Y cuando no las encuentra, probablemente pienso yo de forma inmediata, pues articula algo que cumpla con dar un producto sin que necesariamente sea una respuesta verdadera. Nada más les recomiendo, hay un documento que justamente hacemos alusión a él en la última parte de la guía, que tiene que ver justamente con esto y cuestiona entonces cómo podemos recibir respuestas que en su estructura sean correctas, pero que en su contenido no lo sean. Y cómo eso entonces nos lleva a analizar el tema de la verdad en las respuestas que tenemos allí y por qué es importante entonces más que nunca que filtremos. Buenísimo, Meliana, me haces pensar cómo en este momento es más que nunca súper importante el tema de la alfabetización informacional, ¿no? Que justamente está relacionada con ello, es cómo se puede generar esa conciencia crítica de qué información estamos recibiendo, cómo la estamos buscando y demás. Me hiciste recordar un meme que vi recientemente en el cual decían... dudamos todo el tiempo de Wikipedia, pero ahora le creemos todo a ChatGPT, ¿no? ChatGPT, Entonces, claro. Así es, así es. sí. No. Parecería que estamos en una etapa donde estamos muy deseosos de ceder eso, Ujú. todo ese proceso a la inteligencia artificial. Y a ver, uno lo entiende, ese primer momento en el que uno pide una información y te la construye en segundos, realmente es impactante. Y todavía uno se sigue sorprendiendo de cuán fácil se ve lo que a uno le tomaría mucho tiempo resolver. Pero también pienso yo, y esta es una reflexión que hacíamos justamente en mi universidad esta semana, ha estado un experto en usos en la educación sobre IA, y entonces en una de las charlas que daba, él hablaba de la importancia de no abandonar el pensamiento crítico. Y pues yo ahí justamente la reflexión que hacía era que
pues cualquiera que haya pensado por 10 minutos y haya tenido que planificar algo y tomar decisiones a partir de eso sabe lo que está en juego si nosotros le cedemos eso voluntariamente y ligeramente a una aplicación de inteligencia artificial. Entonces, el llamado siempre es está bien, aprovechémonos de, de esos recortes dramáticos en el tiempo, pero no dejemos de pensar que persiste la tarea de que nos aseguremos de que eso que ha llegado a nosotros de forma tan rápida sea correcto, sea responsable, sea éticamente bien tratado, reconozca las autorías de los insumos, quienes hayan generado esos insumos, etcétera. Entonces, allí es donde está justamente el quid de la conversación ahora. El problema es que la conversación la tenemos que hacer rápido porque esto camina a pasos de gigante. Sí, total, completamente de acuerdo. Nuevamente, entonces, tenemos este espacio para la intervención de los participantes. Claro que sí. Bueno, tenemos una pregunta de... Ah, bueno, no sé, Liana, si te la leo o tienes, lo puedes revisar en el chat. Voy leyendo acá en el chat. Ah, listo, A ver. buenísimo. Aquí sí se recomienda incluir el primer prompt en la declaración cuando el primer prompt que la persona autora usó no generó un resultado cercano, sino que el resultado esperado surgió en cuanto el prompt usado, el prompt se declara en la serie. Vamos a ver, yo creo que eso es parte del ejercicio de depuración. Si eventualmente hemos empezado muy al azar y simplemente para probar y a ver qué nos respondía y para a partir de ahí articular, pues así como hacemos labor de edición en el proceso de investigación, pues puede ser que en algún momento se decimos, bueno, este es el prompt final, el satisfactorio, el que en su redacción contempló todas las variables que yo quería, pues probablemente podamos reportar un único prompt. La riqueza de la interacción entre las diferentes partes del prompt es cuando realmente hemos podido dirigir el proceso de indagación y a partir de una respuesta dada podemos pedir ampliaciones, aclaraciones o refinamientos, pero totalmente dirigidos a limitar o delimitar la respuesta y el producto dado. Si más bien se trata de una edición para mejor preguntar, pues probablemente pondríamos solamente el que acá los colegas proponen como el cuarto prompt, el último, la versión final mejorada de esa redacción. Entonces, un poco la idea es esa. Si es un tema de redacción, pues pongamos nada más el que esté el final, pero si es un tema de mostrar la interacción y cómo logramos ir haciendo un refinamiento hasta la respuesta deseada, ahí sí vale la pena ir mapeando y documentando todos los prompts. Gracias, Liana. Igual, así como tú comentabas, lo más importante en este momento es declarar qué es lo que requerimos y hasta dónde permitimos, ¿verdad? Y Exacto. dentro de ello está justamente esto, indicar cuál prompt se debería declarar o no en caso de que se acepte. Hay una máxima que usan los informáticos que es que si uno alimenta basura, sale basura, ¿verdad? Entonces, un poco el llamamiento a declarar los prompts es que quien lee nuestros documentos pueda ver qué fue lo que se preguntó. Y pues yo diría que el key del asunto está en cuán buena fue la pregunta de investigación. Si hicimos una buena pregunta para la aplicación, pues es más sencillo que la interacción que hagamos y si hay un refinamiento de la respuesta, ese mapeo lleve a respuestas muchísimo más completas, mejores, pues abundantes en lo que nosotros queramos que nos responda la aplicación que hayamos seleccionado. Entonces, por eso es que de pronto, más que la respuesta que obtengamos, lo relevante es el prompt. Además, también del uso sabemos que podemos estar sentadas una al lado de la otra, Joana, vos y yo, y
hacer la misma pregunta a cada una de nuestras computadoras y a pesar de que vamos a tener un marco general de respuesta común, tendremos diferencias en la forma en la que la respuesta fue planteada. Y por eso, un poco también, pues le sumo la forma en la que APA originalmente estaba pidiendo hacer el reporte de aplicaciones o la referencia, apuntaba más a la comunicación personal, esa estructura donde no hay recuperable un fondo, porque al final la interacción de esa respuesta no voy a poder ir yo como usuaria a buscarla en la aplicación de alguien en particular. Tal vez allí lo gracioso y anecdótico es que, pues, cuando ellos sugirieron una estructura de comunicación personal, pues, la gente se rió un poco y les digo, pero de persona aquí, lo último que hay es una persona. Entonces, de allí deriva un poco la estructura de referencia que tenemos ahora, pero siempre es importante, entonces, pues considerar esa variable al momento de ir reportando. Y diría yo también que aquí se abre una pregunta que me han hecho varias veces y es, bueno, ¿a quién reporto? ¿Quién es el autor de la respuesta? ¿El algoritmo o los documentos que llevaron a que el algoritmo pudiera darme esta respuesta? Y un poco la respuesta que nos han dado las normas de citación es que hay que reconocerlos a los dos, al algoritmo porque es justamente, o a la compañía que hizo el algoritmo porque hay que reconocer la construcción del algoritmo, que es el que nos ayuda a canalizar la respuesta, pero evidentemente, sin duda, a todas las personas creadoras de los contenidos que fueron utilizados para poder construir esa respuesta. Entonces, de allí es de donde deriva la importancia de que usemos aplicaciones de IA que reconozcan las fuentes claramente. Y allí en investigación, entonces nos alejamos tal vez un poquito de las pocas certezas que nos daba en algún momento ChatGPT y nos acercamos más a aplicaciones como Perplexity, Find, Consensus, Elicit, Connected Papers, que realmente basan sus respuestas en documentos que son declarados y que reportan directamente allí. Entonces tenemos la certeza de que los documentos existen y no que le pase como a esta estudiante de TF que no encontraba el artículo y era porque no existía. Sí, que por lo que tú comentas, ¿no? También como esa necesidad también de revisar bien cuál es la herramienta adecuada también para lo que queremos, ¿no? Entonces, también ese trabajo fuerte de reconocer bien la herramienta que tiene, que nos aporte para poder usarla posteriormente, ¿no? Así es. Hace poco leía de un caso de una aplicación que lo que se ha dedicado, ahorita me imagino que ya a estas alturas debe estar en español también, pero en aquel momento lo hacía solo para textos en inglés, pero había construido un menú de frases típicas de respuestas de IA y después se iba a los textos científicos a buscarlas para ver dónde había sido publicado un texto que no había sido editado correctamente y tenía este tipo de frases. Y publicaba todos los ejemplos. Allí están y son muchos. Entonces, realmente creo que eso también nos llama como equipos editoriales al cuidado que tenemos que tener de que no se nos vaya un texto que tenga ese tipo digamos, de no cuidados o no filtrados en lo que se va a publicar en la redacción de los artículos. Buenísimo. Sigo aquí atenta, si ya estamos cerrando, quedan más o menos 3 minutos, 5 minutos. Estamos aquí atentos si hay otra pregunta de los participantes. Sin embargo, quiero consultarte también algo rápidamente. Tú nos comentabas que estos lineamientos de vida fueron integrados a la política de ciencia abierta. Asumo que de manera general la política de ciencia abierta de la universidad, ¿sí? ¿Qué tan sencillo fue este proceso? Vamos a ver, en mi caso, en mi universidad, yo diría que tenemos la fortuna de que hay un ambiente muy propicio para hacer ciencia abierta. Entonces, ya de previo a la construcción, en mi caso, de esta política de ciencia abierta para la revista, nuestra universidad generó una estrategia para aplicar ciencia abierta recientemente también, y es parte del mismo suplemento donde están estos documentos que vimos hoy. Está publicado el modelo de ciencia abierta de mi universidad, es decir, hace el recuento de cómo logramos llegar a lo que hay hoy. Creamos un reglamento de revistas que no había y que eso también posiciona y protege la figura del editor, que a veces está muy desprotegida en los diferentes espacios universitarios o en las organizaciones donde esté. A veces lo hacemos y no sé si es el caso allá con ustedes, pero
típicamente la labor editorial en muchos espacios se hace ad honorem y como recarga el trabajo de académico que cada uno de nosotros haga. En este caso, este reglamento logró proteger la figura del editor, darle además jornada remunerada. Entonces, nuestros editores en mi universidad están pagados por sus labores editoriales y justamente lo que encontramos es que en la posibilidad de proteger al editor y a la editora está la llave para poder hacer una política de ciencia abierta, para poderla poner en práctica, que es el interés institucional, pero también a eso ya, pues ahí la discusión abona que justamente le sumamos a la gestión de conocimiento, podemos planificar en el largo plazo y quedó entonces muy bien incorporar el tema de la inteligencia artificial, llamado desde la lógica de seamos transparentes, dejemos rutas trazables, aportémosle a la gestión de conocimiento, a la democratización, y entonces ese fue como un ciclo que se cerró muy bien dentro de nuestra universidad. Por tanto, mi experiencia es muy positiva con el tema, no fue tan dificultoso. Evidentemente, cada quien en cada revista, cuando ya toca construir específicamente, pues allí tendrá revistas que son más grandes, más pequeñitas, que tienen más recursos, que tienen más personal responsable. Entonces, pues allí es donde viene esa lógica de entender las diversidades y que cada quien pueda resolver mejor con sus propias condiciones. Y de allí, entonces, de ese contexto es de donde específicamente surge esta política de ciencia abierta en el caso de Educare, que un poco retoma de todo lo que institucionalmente pasa y aplica dentro de la lógica de lo que pasa editorialmente en la revista. Y sumo nada más también que en el caso de Centroamérica tenemos un organismo que se llama el SUCA, que reúne universidades públicas centroamericanas y que también desde allí hay una declaración en apoyo a la adopción de ciencia abierta. Y de forma muy interesante, tal vez esto les haga sentido o entre a la conversación, eso de alguna medida que exista esa declaración nos ha protegido un poquito de tener que entrar a la discusión de los acuerdos transformativos, por ejemplo, porque entonces si estamos explícitamente diciendo que apoyamos la ciencia abierta, entonces desde allí ya discursivamente podemos decir, mire, por existir esto no podemos entrar en la discusión de acuerdos transformativos y entonces eso también nos ayuda a ir trabajando el tema de la ciencia abierta, de la inteligencia artificial y de todas estas dinámicas de forma tal vez un poquito más rápida de lo que tradicionalmente lo habríamos hecho. Buenísimo. Iba a comentar algo, pero démosle la palabra al profesor Juan Javier Saavedra. Muchas gracias, Joana. Una intervención como muy breve. Antes que nada, felicitar a la profesora Liana por la charla, pero también por lo avanzado en la reflexión que ya ha hecho sobre este tema. Tal vez algunos de los equipos editoriales estamos siendo como muy tímidos en la formulación de las preguntas porque muchos de nosotros hasta ahora estamos como iniciando la reflexión, como tratando de entender este mundo de la inteligencia artificial, cuáles son las implicaciones que tiene tanto para los autores como para las revistas. De hecho, lo que muchos estamos haciendo ahorita en este momento es como empezar a revisar la declaración y la guía, estudiarla con cuidado y evidentemente, y estoy seguro que estoy hablando por varios de los equipos editoriales, en caso de que estemos como muy de acuerdo con lo prescrito tanto por la declaración como por la guía, nosotros como que procederíamos a firmarla, a declarar explícitamente nuestra adhesión, digamos, a esas prácticas y demás, de la misma forma que suele suceder con las normas éticas, que se declara que las revistas siguen en esta y otras materias las directrices del Comité de Ética de Publicaciones. Y a partir de esto, yo tendría como dos preguntas. La primera pregunta es si tú conoces algunos otros modelos o declaraciones de declaraciones o guías para el uso de inteligencia artificial a nivel internacional, algo que haya hecho COPE, por ejemplo, y demás. ¿Cuáles son los grandes referentes internacionales? Esa sería como la primera. Y la segunda, tanto en tu revista como en otras revistas que hayan adoptado la declaración de Heredia o la guía, ¿esto cómo se manifiesta en el OJS normalmente? ¿Cómo se traduce al OJS? ¿Se incluye en las pautas por los autores? ¿Se ubica en una sección específica? ¿Se suele hacer un resumen o una síntesis de la guía? ¿O simplemente se hace una declaración de que la revista suscribe o se adhiere a la guía y se hace simplemente un enlace a la guía correspondiente para que los autores la consulten? ¿Cuáles serían, digamos, las experiencias a este respecto que tú tienes y a su vez las recomendaciones que podrías hacernos? Y de nuevo agradeciendo muchísimo la charla y la presentación. Muchas gracias. Vamos a ver, en cuanto empiezo por lo de los otros modelos,
Lo que conocemos es que están las recomendaciones de COPE. Yo particularmente cuando me tocó hacer mi parte del estudio que llevó a estos documentos, trabajé mucho con las organizaciones de editores en el área de medicina y de salud internacionales. Les voy a poner aquí los nombres, porque en realidad ahí los llamamos de forma creo que diferente, pero estas dos son particularmente para mí visionarias y avanzadas en lo que tiene que ver con gestión editorial, pero además como lo hacen desde las áreas de salud, cuidan mucho el tema de la preservación del cuidado del ser humano desde la bioética, ¿verdad? Entonces, entre COPE y estas 12 organizaciones, yo diría que ahí hay una gran cantidad de insumos que ya solo con lo que proponen estas dos instancias en poquitos párrafos da para que uno abra muchísimo el espectro de qué es lo que tiene que contemplar. Entonces, estas de aquí. Tal vez hago nada más una salvedad sobre COPE. En algún momento en mi interacción como editora, encontré en un reporte de Turnitin, no sé si ese es el software que usan ustedes para detección de plagio, pero ahora le incorporaron un reporte de escritura asistida por IA. Entonces tuve un caso donde encontré en ese reporte que había un porcentaje del artículo que se sugería que estaba escrito o asistido con IA, y en mi declaración inicial de los autores que se pide que entreguen con el artículo, hay una sección sobre IA ahora que tiene que ver con decir si se usó o no y qué se usó. Y allí habían marcado que no. Entonces, para mí, desde el rol editorial y desde esta responsabilidad que decimos en la guía que hay que asumir, un poco la intención de que esté declarado en ese momento inicial es que desde allí podamos encontrar si, por ejemplo, en casos como este, donde me dijiste que no en la declaración de cesión de derechos, pero en el reporte dice que sí, poder contrastar con los autores y decir, bueno, me dijiste aquí que no y aquí está diciendo que sí, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, esta persona me decía, bueno, yo usé, sí, pero lo usé para corregir ortografía y para mejorar redacción. Y la razón por la que no lo reporté es porque en COPE dicen que esos usos menores no hay que reportarlos. Y aquí es donde viene tal vez lo relevante y lo interesante de que uno tenga su propia política. Yo particularmente tengo que decir que yo no he encontrado en COPE el documento que diga explícitamente eso, pero yo no soy miembro, entonces probablemente no tengo acceso al 100% de los documentos que allí se elaboran. Pero si es así, entonces, como yo sí tengo política al respecto en mi revista, pude decirle a esta autora, bueno, la política de la revista es que por pequeño que sea el uso y por accesorio que sea, hay que reportarlo. Entonces, como es un uso accesorio y eventualmente, inclusive uno podría decir que por el porcentaje del texto que estaba reportado como con uso asistido por IA, realmente se notaba que era un uso muy accesorio porque eran muy pequeñas partes del texto donde estaba reportado esto. Entonces, más allá que validar si sí o si no hubo, si el reporte de Turnitin es preciso o no es preciso, o si me da información más valiosa o no, lo que me sirvió fue para confrontar con la información de los autores, y la solución que encontramos es haga la declaración al cierre de su artículo sobre qué usó, cuándo lo usó y qué instrucción le dio. Y así resolvimos el tema. Entonces, creo que un poco con este ejemplo voy dejando insumos de qué cosas hemos ido incorporando. En el caso específico, entonces, del OJS, tendría un poco que ver con esto que les decía. Si yo quiero trabajar una política de cero, pues probablemente allí generaré el espacio específico para desarrollar todos los parámetros que quiera incluir en esa política. A veces será más bien simplemente aclarar dentro de cada una de las políticas que ya existan cómo va a abordarse el tema de la IA. Y sí puedo decir que me tocó hacer una tarea bastante grande de decir, bueno, mis documentos son las reglas de instrucciones a autores, mi carta de originalidad de cesión de derechos, la manera en la que está estructurada el documento de evaluación de los artículos. En mi caso, la decisión que tomamos fue que todas las tipologías documentales que publicamos, todas tienen que tener posibilidad de reporte de inteligencia artificial, y eso significaba que todos los instrumentos de evaluación de los árbitros tenían que tener secciones relacionadas con esto. Entonces me tocó ir resolviendo cada uno de estos temas y después ir incorporando las actualizaciones. Y veían ustedes alguna de las diapositivas donde hablábamos de la divulgación también unos meses antes entonces de poner en práctica estos instrumentos. En mi caso yo tengo un banco de árbitros, entonces me tocó escribirle a todos los árbitros que están
allí, digamos, reportados y decirles, mira, a partir de tal fecha viene instrumento con esto. Eso significa que ustedes tienen la posibilidad de usar inteligencia artificial en estos términos y cuando lo hagan, por favor, reporten de esta manera. Y les puedo decir que de forma muy reservada, ya esto tal vez tenga un año, han sido pocos ejemplos, pero cada vez vienen mejor estructurados. Entonces, recientemente tuve un caso que evidentemente no se los puedo contar porque no tengo el permiso para enseñarles la revisión, pero tenemos una sección donde se reporta y esta revisora estructuró cuál aplicación utilizó e inclusive compartió la respuesta que dio la aplicación a su pregunta tal vez lo interesante allí es que sus recomendaciones no eran lo que decía la recomendación de la aplicación, sino que era la estructura de su mejor conocer sobre el tema apoyada en esto. Y entonces, ya en cada uno de los criterios de evaluación, ella fue dejando su propio criterio sobre el tema. Entonces, por lo menos como experiencias, aunque sí, no han sido tantas, sí vamos viendo presencia y cada vez una mejor forma de ir reportando estos usos. Entonces, cubrir instrumentos y en los sitios web hacer una revisión general para ir viendo cómo comunicamos mejor desde la lógica de trabajo de nuestras revistas. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Liana. Tenemos ya para finalizar, para cerrar, 2 preguntas en el chat que están relacionadas con la publicación del PRON. Y bueno, creo que lo estás viendo. Si existe alguna experiencia de indexadores de bases de datos que castiguen a las revistas por políticas relacionadas con el uso de IA y nos solicitan unas recomendaciones al final. Vamos a ver, en cuanto a castigo, creo que no, creo que todo lo contrario. De hecho, no les conté esto, pero se los comento ahora. La Tindex, por ejemplo, acaba de actualizar sus criterios para 2025 y en el criterio 21, que es el que habla sobre declaraciones éticas, una de las cosas que hicieron fue que en el caso de las declaraciones de inteligencia artificial se tomara como referencia la declaración de Heredia. Entonces, creo que más bien los indexadores ya están más en la línea de cómo evitar el ocultamiento y eso entonces empieza porque cada una de las revistas tenga reglas claras para que los autores no tengan este tipo de inconvenientes. Entonces, más bien creo que va por el lado contrario, es más cómo articulamos para que la apertura sea clara y que en este momento del proceso en el que estamos, la trazabilidad sea lo suficiente para que sintamos confianza sobre el uso de estas herramientas. Y vamos a ver, dice acá, mayor es el posicionamiento de los equipos editoriales frente a las políticas de uso. Efectivamente, ese reto en los equipos editoriales es sin duda algo para conversar. Yo particularmente he estado en algunos casos invitada a sesiones de cuerpos editoriales para hablar del tema. Es un poco lo que decía Juan Javier, estamos en esas discusiones y a veces hay posiciones dentro del mismo equipo de trabajo totalmente contrarias y grandes discusiones y pues hay que darlas, por incómodas que sean, hay que darlas y hay que tomar decisiones. Yo particularmente lo que pienso es que pues si la decisión es no, está bien y estará fundamentada y atenderá las razones y las lógicas de una revista, pero francamente me parece un poco ingenuo pensar que no nos está usando y que si nosotros decimos que no, automáticamente investigadores, estudiantes, las diferentes partes que tengan que ver con gestionar y crear conocimiento, pues digan, bueno, no voy a usar porque allá me dicen que no, simplemente lo que van a hacer es no contarnos que la usaron. Y entonces en el ocultamiento está tal vez una gran pérdida de oportunidad de saber cómo alguien resolvió algún tema interesante. Entonces, esos debates son muy interesantes, muy fuertes y muy necesarios. Yo quiero contarles que cuando nosotros construimos la publicación que hicimos sobre el modelo de ciencia abierta de mi universidad, una tarea que nos dimos fue, en un gráfico montamos qué había pasado, cuáles eran los grandes hitos que orientaban a la ciencia abierta en lo internacional, qué había pasado en ese mismo tiempo en el nivel nacional en Costa Rica y qué había pasado específicamente en diferentes años al respecto en mi universidad. Y una de las cosas que notamos es cómo, lo mapeamos desde 1973, que fue cuando se creó mi universidad, hasta 2023, que fue cuando cerramos el tema de publicación. Una de las grandes cosas que encontramos fue que cuando la discusión sobre acceso abierto empezó en el mundo,
A mi país le tomó casi el doble de tiempo, o sea, si empezó en el año, voy a decir 2002, a nosotros nos tomó prácticamente 10 años tomar decisiones sobre ciencia abierta, sobre acceso abierto. Pero cuando apareció entonces la discusión de ciencia abierta, nos tomó no 10 años, sino 5 en acoplarnos con el tema de ciencia abierta. Y si yo tuviera que mapear hoy qué había pasado con la aparición de la inteligencia artificial en esa misma lógica, pensemos en el año 2023 como el que hizo el boom de uso masivo, pues de 2023 a 2024 nos tomó hacer la respuesta. Entonces, realmente, las circunstancias nos han ido obligando a cada vez reducir los tiempos de respuesta. Aquello que nos tomó 10 años de discusión, esta vez nos tocó hacerlo en meses y probablemente en el tiempo que venga va a requerir que seamos muchísimo más eficientes con este tema. También anecdóticamente les puedo contestar o contar que en mi universidad la discusión la pusieron los editores de revistas y los primeros insumos y en términos de normativa y de discusión fueron con la base de lo que los editores planteamos, porque justamente el resto de las personas estaban en este proceso de discusión con el problema que tenemos los seres humanos de que esas discusiones las podemos ver desde diferentes perspectivas y hablar sobre ellas y volver al tema y darle más vueltas y en eso el tiempo se consume. Entonces, mientras todos estaban discutiendo, en la parte editorial fuimos un poco más prácticos y llegamos a este punto y a partir de ahí más bien hemos un poco apalancado y acelerado la respuesta de otras áreas de la institución. Entonces, pues dentro de esas recomendaciones generales, yo diría que un poco obliguemos a las circunstancias y a las condiciones para que los debates se den pronto y que tomemos decisiones pronto. Y vamos a ver desde ahí, la guía tiene recomendaciones, estrategias que no sé yo. Vamos a ver, en términos editoriales tienen para construir la política y tienen recomendaciones muy específicas sobre qué debería considerarse en temas para revisores y también inclusive segmenta por partes del artículo que deberíamos estar poniendo o que le deberíamos estar sugiriendo a los autores y autoras que digan metodológicamente si han hecho uso en resultados para hacer conclusiones en cada parte del artículo. Entonces, sí hay recomendaciones. Y en la parte de cierre, en la reflexión, hay un mapeo de grandes documentaciones a nivel internacional que han ido abordando el tema, no necesariamente con recomendaciones específicas para editores, pero sí mapeando la situación del uso de inteligencia artificial en el espacio académico de investigación. Entonces, también allí pueden tener insumos que los lleven a cosas más específicas de necesidades particulares, disciplinares o de sus revistas. Vamos a ver, allí hay otra de Henry. Sí, no tenemos, esta será nuestra última pregunta para ir cerrando nuestro espacio. Ya llevamos. Sobre traducción técnica en artículos publicados, no conozco ninguna. De hecho, yo les puedo decir que en mi caso yo trabajo con filólogo, filóloga y traductora para ir validando metadatos en traducciones, pero también he utilizado, por ejemplo, Quillbot para ver las recomendaciones de revisión ortográfica en otros idiomas. Y lo que tal vez yo diría es que tenemos aplicaciones que son eficientes en detectar errores ortográficos, en detectar mejores formas de articular ciertas expresiones, pero todavía no supera la formación técnica de una persona traductora en su área de conocimiento, sabiendo que tal vez haya una expresión que sea más adecuada para decir o para plantear ciertas ideas que otras, ¿verdad? Todavía me tocó en algún momento alguna experiencia de uso de alguna aplicación que me traducía revista por magazine en vez de journal, ¿verdad? Entonces había que ir haciendo todo el ejercicio de calibración y entrenamiento y después ya aparecieron mejores herramientas de traducción. Entonces todavía yo no conozco una aplicación que supere digamos, el conocimiento técnico que pueda tener una persona en el área de traducción, pero sí pienso que pronto eso estará superado y que otra vez en aras del tiempo va a haber muchas instancias que decidan adoptar este tipo de aplicaciones antes de pasarle la información a un traductor o traductora. Gracias, Liana. Antes de cerrar nuestra charla el día de hoy, quiero invitarlos a todos a la tercera sesión
de este ciclo de inteligencia artificial en la gestión editorial. Estará a cargo de Dagoberto Salas y se llamará Claves para la implementación de una política de uso de IA en revistas académicas. Será el próximo viernes, 12 de septiembre a las 9 de la mañana. Entonces, para que se vayan programando, porque sinceramente esta charla contigo, Ileana, nos ha dejado muchas cosas por revisar. Y pues que iremos complementando con las otras 2 sesiones que aún nos quedan pendientes. Justamente de lo que tú conversabas, pues hay todo un proceso, ¿no? Un desafío en el trabajo institucional y bueno, todo lo que hacemos con nuestras revistas, pero justamente estos es como los primeros pasos para entrar en las conversaciones, revisar qué hay y cómo podemos ir adaptando, sin negar que ya algunos de nuestros editores estaban ya también liderando algunos temas de inteligencia artificial. Entonces, Diana, no, pues agradecerte muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Esta charla ha sido muy interesante, nos ha dejado con varios elementos para revisar y espero que podamos conversar más adelante de nuevo sobre este tema y pues nada, muchísimas gracias también a todas las personas que asistieron y pues de nuevo invitarlos a que por favor participen de las 2 charlas que quedan de nuestro ciclo y pues que empecemos a construir en conjunto nuestra política de inteligencia artificial para nuestros equipos editoriales. Muchas gracias, Liana. Fantástico, muchas gracias a ustedes y quedo a la orden. Y le decía también a Joana que la presentación quedará a disposición de ustedes, entonces allí se la estaré haciendo llegar para que les quede de insumo también. Buen día, entonces. Gracias. Que estén muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, adiós. Buen día. Que se llama como Joana. Mateo, Mario. No, Mateo. Sí, William. Un favor especialísimo. Tenemos dentro de nuestros proyectos estudiantiles varias publicaciones que hacen ejercicios de escritura y quisiéramos invitarlos a hacer